los hombres no lloran. Ujú. ¿No? Y de repente, bueno, todos sabemos que eso no es así. Claro. Todo eso implica como una reformulación, a qué estoy habilitado, a qué no estoy habilitado, qué tanto me lo permito. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de podcast. Este va a ser un podcast muy lindo porque, bueno, lo quise dedicar a mis espectadores que en las estadísticas, según la mayoría, son hombres. Y, bueno, obviamente a las chicas también les va a interesar este tema porque vamos a hablar hoy sobre un poquito de eh, qué es ser hombre o cómo vendría siendo el tema de la masculinidad, qué entendemos por masculinidad. Y, bueno, invitamos a alguien... digamos que sabe toda esta área y obviamente es hombre. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Dave, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradecida de que vengas a compartir tu sabiduría acá para entender al sexo masculino. Bueno, creo que eso ya es una expectativa muy alta. Vamos a Bueno, tratar por lo menos de charlar un rato sobre esto. claro, por supuesto. Y bueno, primero yo quisiera que te presentaras. Yo no lo voy a decir porque ya yo te estudié, obviamente, te leí, pero prefiero que te presentes, que digas, bueno, qué líneas, lo que habíamos hablado ahora, te vas, de qué rama, mejor dicho, te vas por la parte de psicología. Sí, yo soy licenciado en psicología, trabajo en psicología clínica, soy practicante de psicoanálisis, estoy en una formación de maestría en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín. Pertenezco a la delegación de Uruguay de la Escuela de Orientación Lacaniana. Y bueno, un poco esa es la mini biografía que te puedo dar, por lo menos hasta este punto. Brevemente, para los que no sepan, la parte de que tú te vas en la zona de lacaniana, ¿qué vendría siendo? ¿O cómo lo pudieses explicar más fácil? Bueno, Lacan es un psiquiatra francés que trabajó el tema del psicoanálisis, hizo una especie de vuelta a las raíces en un momento en el que después de la muerte de Freud empezaron como a abrirse, por decir, esto es una explicación coloquial Sí. de ascensor, digamos, de café. Una serie de discípulos que se empezaron a dispersar y a esparcir la palabra de Freud. Bueno, Lacan hace un poco una vuelta al comienzo, una relectura, y hace unos aportes teóricos particulares, y eso va abriendo como una rama nueva del psicoanálisis que llega hasta nosotros, y en Uruguay tiene representantes, ¿no? Hay una escuela de orientación lacaniana con una delegación de Uruguay que pertenece a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en la que hay representación de distintos países. La Escuela de Orientación Lacaniana es argentina, nosotros somos una delegación de ellos. Y bueno, un poco ese sería el panorama que te puedo dar de la inserción que tenemos y la, digamos que mínima historia de cómo arranca esta línea que tiene que ver más con Lacan. Claro, unas características breves así de cuando atiendas a un paciente, o sea, qué características tiene este espectro lacaniano, por decirlo de alguna forma. Bueno, la orientación lacaniana de repente tiene algunas particularidades, capaz que la más notoria, la que es más polémica, está vinculada a la duración de la sesión. Tradicionalmente había una duración determinada y como si cayera un telón en ese punto, en ese minuto, se cortaba la sesión. Lacan lo que trabaja es la idea de un tiempo lógico, ¿no? Va más allá de la cantidad de minutos. Para poner un ejemplo, de repente cuando uno está leyendo un libro, una novela, hay capítulos. Y un capítulo es un capítulo. Y no cuestionamos la cantidad de palabras o de páginas que tiene el capítulo. Hay capítulos que son muy cortos y otros que son muy extensos. La sesión tiene una lógica similar, ¿no? Hay algo del tiempo que se juega que tiene que ver con una puntuación, con un momento para cortarla. No es lo mismo cortar a los 50 minutos esté diciendo lo que se esté diciendo, que en determinados puntos álgidos, ¿no? Que de repente tienen el valor de una interpretación, de una intervención, de un señalamiento. Va un poco por ahí la característica más visible y polémica del psicoanálisis lacaniano. Y después lo otro que podemos decir es que Lacan decía que si Freud hubiera estado
si se hubiera podido servir del estructuralismo, habría hecho una cosa distinta, más parecida a la que él termina haciendo, ¿no? Esta cuestión de trabajar con el significante, el significado y él plantea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces eso reformula algunas cuestiones que después, bueno, en la práctica, en la clínica, se terminan viendo. Hay determinados significantes, determinadas marcas que tenemos en ese nivel que lo que hacen es bueno, guiarnos, orientarnos en esta forma de leer la realidad que tenemos que es particular, es singular. Y algo de eso se toca con el tema que nos convoca hoy. Exactamente. Me parece perfecto toda esa introducción porque justamente el gancho está perfecto. Porque justamente vamos a hablar de, estoy repitiendo mucho justamente, de mala muletilla ahí. Pero sí, en cuanto al tema de este ámbito masculino, del lore masculino, vamos a llamarlo de esa forma. Porque siempre he escuchado que a veces las mujeres dicen, ay, es que los hombres son tan complicados. Y yo digo, bueno, pero no es que eran básicos. Entonces ahí, ¿cómo es? O son complicados, son básicos. ¿Dónde podemos arrancar de toda esa estructura que me acabas de decir a nivel psicoanalista, de la parte de psicoanálisis, perdón, en una pregunta tan sencilla? ¿Qué es ser un hombre? Bueno, sencilla. No lo es. No lo es. O por lo menos la respuesta no lo es. Claro. Depende de la época, ¿no? Estamos en un momento de muchos cambios. Históricamente han habido una cantidad de referencias para organizar la forma en que leemos la realidad, ¿no? La ideología en realidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con un sistema de creencias, de ideas que utilizamos como para poder interpretar lo que está pasando, lo que está frente a nuestras miradas. Y así se van construyendo, ¿no? En cada momento histórico determinadas referencias. ¿Qué es el hombre ahora? Es una gran pregunta, porque viene un poco a señalar que hay un cambio al respecto, que hay una reformulación. Estamos en una época en que usamos los plurales para referirnos tanto a la niñez, ¿no? Hablamos de niñeces, hablamos de vejeces, hablamos de masculinidades. Hay distintas formas como de responder a esa pregunta en este momento a las que había en otros, que quizá hace un tiempo estaba más vinculado con proveer, con ser el cazador, con ser el que tiene el conocimiento, con ser el que ordena la familia, una serie de cuestiones que después se fueron como reescribiendo, se fueron viendo desafiadas por el desarrollo de la sociedad. ¿Considera que eso ha afectado mucho la autoestima masculina, esos cambios? Bueno, la autoestima. ¿Cómo pensamos la autoestima? ¿Qué es autoestima? Imagínate. ¿Qué es autoestima? En el psicoanálisis no hablamos de autoestima, ¿no? Ahí de repente, para poner un ejemplo, un ejemplo un poco así como sencillo. Imaginemos que hay como una idea de lo que deberíamos ser, ¿no? Un ideal. Cada uno tiene el suyo. En relación a eso nos sentimos o más cerca o más lejos. Depende del momento de la vida en el que estemos, de una serie de circunstancias que pueden llegar a estar pasando. Hay momentos en que nos sentimos que somos exitosos y hay otros momentos en los que nos sentimos que somos un fracaso. De repente, desde algún punto de vista se puede leer como, bueno, me quiero más o me quiero menos, pero ¿con qué tiene que ver? Y que de repente con la distancia a este ideal, ¿no? El tema ese de cómo... Perdóname, la pregunta venía no, me perdí un poquitito. No, o sea, estábamos hablando de nos estamos yendo por ese tema que es como un poquito la desconstrucción actual de lo que es ser un hombre, porque lo estamos diciendo desconstrucción, pero sí es como que ha mutado el concepto de hombre y sí esto ha afectado el tema de la autoestima. Bueno, sí. Podemos pensar que es una cuestión dinámica, aparte, ¿no? Cada época tiene sus ideales y vamos tomando lo que podemos de ellos y lo vamos como construyendo. En este momento, quizá hay una caída de algunas respuestas que estaban como dadas, que eran incuestionables. Los hombres no lloran. ¿No? Y de repente, bueno, todos sabemos que eso no es así. Claro.
todo eso implica como una reformulación, a qué estoy habilitado, a qué no estoy habilitado, qué tanto me lo permito, ¿no? De repente, bueno, ahora quien tiene ideales muy arraigados en otros momentos, en otro tiempo histórico, que le hace más difícil el poder hablar de sus emociones, tomar contacto con ellas. Este momento como reformulación lo que trae es distintas maneras de ser hombre. Claro, eso no vendría siendo como una crisis, una especie de crisis en cuanto a identidad masculina. Porque si estamos hablando de que ha habido cambios a nivel histórico de la masculinidad, de cómo se comporta un hombre, hemos tenido distintos arquetipos, por decirlo de alguna manera. Desde que el hombre, por ejemplo, un ejemplo tonto sería los cowboys, el que más escupa lejos es más macho, por ejemplo. Pero eso es un concepto creado bajo un grupo como un estereotipo, social, como sí. un estereotipo. Después pasamos que, no sé, a nivel monárquico, un hombre es el que, bueno, sabe de guerras, sabe combatir, sabe pelear, sabe dirigir, y es el que más dinero tiene. Eso es otro concepto. Luego está, bueno, el del cazador, el salvaje, y queda el hombre, el sensible, ese no vale para nada, básicamente. Ese no entra en los arquetipos que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, en la actualidad se habla de una desconstrucción, que no sé si has escuchado, obviamente has escuchado no, que el hombre se tiene que desconstruir, dicho por las mujeres mismas. ¿Cómo es desconstruirme? Entonces, por eso te pregunto, no, tú como hombre no notas que, y como psicoanalista, ¿no crees que hay como una especie de crisis de identidad masculina con todo lo que se está moviendo actualmente? Bueno, puede ser crisis, también puede ser oportunidad, ¿no? Es un momento de reformulación, de repente hay un cuestionamiento a estos estereotipos que permite abrir lugar a otras formas que siempre estuvieron ahí, pero que tuvieron que verse de alguna manera amoldadas. El mito de que los hombres no cuidan, de que no sirven para eso, está desafiado constantemente, ¿no? Yo creo que las distintas oleadas del feminismo han permitido cuestionar estas cuestiones, estas cosas tan armadas, tan estructuradas y generan justamente eso, un nivel de cuestionamiento que permite pensar, ¿no?, hasta qué punto uno está tomado por algunos discursos y cómo es esto que hay cosas que no son de hombre hacer o sí son. O hasta qué punto estoy ejerciendo con cuestiones que las percibo como inofensivas un discurso violento, un discurso machista. Claro. O sea, hay un nivel en esos aspectos del mismo varón darse cuenta de, no, estoy siendo misógino, o no, estoy siendo machista, o no, esta conducta no la puedo tener porque va en contra de yo como hombre, por ejemplo. Sí. Y bueno, esto de la deconstrucción es un desafío para todos, ¿no? El tener que cuestionar las bases que uno siente que sostienen la estructura de lo que uno es, no es sencillo. No es algo nuevo tampoco, ¿no? Hay momentos de crisis en la vida personal que uno, por ejemplo, consulta y comienza un análisis. Porque hay algo de esto que se sacudió y que tengo que repensar y que tengo que buscar respuestas a preguntas que en este momento me tienen angustiado, me tienen ansioso, me tienen inquieto. Es un ejercicio que en el plano individual se hace constantemente. Los sujetos llegan así al análisis. De las personas que has visto en terapia, por ejemplo. Yo y todos. Okay. O sea, hablas por... Claro, okay. No, hay algo de esto que tiene que estar fallando, hay algo de lo que siento que no puedo explicarlo, que me incomoda, que me inquieta hasta el punto tal de tener que consultar. ¿No? Podemos pensar en una deconstrucción individual, ¿no? O sea, podemos trasladar ese... Pero masculina, o sea, desde el yo
hombre sin necesidad de que unos terceros te digan, tienes que desconstruirte. O sea, hay una desconstrucción por lo que me estás explicando, pero ya interna del ser, ¿no? Que es lo que me estás explicando, pero bajo la... Sí, a ver, de repente ocurren determinados sucesos en la sociedad que a uno lo terminan interpelando, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto yo sostengo esto? Por ejemplo, ¿no? La divulgación de fotos íntimas en grupos de varones de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo era algo que no se cuestionaba. Y por suerte últimamente uno está viendo en grupos que eso va cambiando, ¿no? Que va cambiando el discurso al respecto, que llegan varones a la consulta y de repente hablan de estas cuestiones y cómo les incomoda. En este momento hay una campaña en España que habla justamente de ese tema y aprovechan un actor bastante conocido que lo muestran cocinando y está hablando de esto de, bueno, de qué se puede hacer con huevos, ¿no? Y habla de la tortilla y no sé. Y en determinado momento hay un giro, ¿no? Y mira la cámara y dice, o tener huevos es decirle a tu amigo, donde mandes otra vez una foto íntima, te denuncio, ¿no? Esa clase de campañas me parece como que sacuden, interpelan, ¿no? Capaz que no a todo el mundo, pero de a poco cada vez más personas se van como cuestionando. Entonces, bueno, ¿qué lógica estoy sosteniendo con esto? ¿Qué está pasando, ¿no? conmigo? ¿Cuál es el papel que tengo en esto? Por más que me quede callado en el grupo, ¿alcanza? ¿No? Entonces, bueno, hay una cuestión ahí a nivel de discurso, más como una cuestión más como social, ¿no? Que se puede ver, pero que no es tan lejano de lo que le pasa a un sujeto cuando decide empezar un proceso de análisis, ¿no? Hay un sufrimiento que lo lleva a tener que deconstruir algo, ¿no? Y bueno, muchas veces tiene que ver con la forma de masculinidad, el sentir que se debe cumplir con un determinado ideal. Claro, tocaste un tema bien particular, o sea, bueno, particular, interesante ahí, porque lo he visto en varones más jóvenes, entre 20, 25, por allí. Te lo digo porque me pasó recientemente, hace un año, con un conocido, que claro, me estaba mencionando una situación con otros grupos de varones jóvenes. Y como él me explicaba, era que yo le decía, pero es que no tiene sentido, porque tú no dijiste algo, porque no corregiste a tus compañeros o a tus amigos, porque no los corregiste, porque en realidad los que pueden cambiar a nivel social son ustedes mismos. Ustedes se tienen que corregir entre ustedes, porque si no se corrigen, se va a seguir naturalizando cosas. Eso mismo que acabas de mencionar. Entonces yo no sé, eso ahí explícamelo ahora, si entre ustedes los hombres tienen referentes masculinos, entre ustedes mismos, entre grupos, porque una cosa es que yo como mujer hable y tengo un grupo de amigos, no se comportan igual a cuando están un grupo totalmente de hombres, por ejemplo, o sea, se comportan totalmente diferentes a cuando están con una mujer. Entonces no sé si en esa intimidad, en ese amiguismo, en esa camaradería, existen como, no sé, una especie de jerarquía, como que, bueno, lo sigo porque lo admiro, si hay, no sé, va a sonar muy, lo que voy a decir, pero un macho alfa, así como que guía a los demás y se manejan por manada, no lo sé, desconozco. Bueno, no te puedo decir ni que sí ni que no. Te puedo de repente invitar a pensar en relación a este tema, capaz que utilizando un corte por edad. A mi edad, entre mis amigos, no hay una figura así. Alguien que lleve como el estandarte de lo que es la masculinidad. No, ni en el grupo, ni un referente así cultural. Sin embargo, bueno, están apareciendo algunas referencias a determinados personajes, determinados youtubers que impulsan como determinada mirada sobre la sociedad, eh, que de repente puede ser, eh, puede llegar a pensarse como algo de lo que planteás, ¿no? No sé si creadores de opinión, porque francamente dudo de que haya un trabajo individual en todo eso creativo. Simplemente son como reproductores que tienen un mayor alcance de un discurso que también convive.
el pensar bueno, que como sociedad tenemos una forma de pensar homogénea es, digamos que, una idea como muy optimista, por decirlo con un eufemismo, ¿no? Hay distintas líneas de pensamiento y circulan entre nosotros en distintos niveles. Uno de repente en las redes sociales puede ver eso. El hombre de valor, dicen mucho por ahí. Bueno, el hombre de valor, y empiezan a predicar sobre el hombre de valor. Claro. Los viejos valores, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Entonces, de repente, es un discurso que capaz que lo podés ver no sé, hablando de los jugadores de fútbol, ¿no? Y diciendo, bueno, los viejos valores, los jugadores con bigote y un poco de panza y la camiseta no tan pegada al cuerpo, y ahí también se está defendiendo un modelo de masculinidad y de repente desde el humor, pero se plantea, se fija, ¿no? Y las redes te permiten tener como un poquito más de acceso a lo que la gente piensa y que de repente no lo dice tan abiertamente. Sobre todo en Twitter, ¿no? Que es Vietnam, ¿no? Sí. Es la guerra de Vietnam. Y ahí, bueno, se ve de todo. Pero ahí uno toma contacto también con que hay determinadas líneas de pensamiento que tienen sus seguidores, ¿no? Y bueno, es interesante ver esto del macho alfa o de... el hombre de alto valor. El referente, claro, ¿no? Entonces aparecen... capaz que ya a un nivel político, algunas figuras que empiezan como a arrimarse a ese lugar o querer arrimarse a ese lugar y querer arrastrar votos a partir de eso. Entonces nos topamos con figuras que nos resultan como extrañas de ver en la política en los últimos 10 años. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Claro. Y bueno, pues todo eso estaba ahí atrás. Estaba todo, digamos que, cubierto por un manto de un pensamiento que en un momento de repente fue más hegemónico y ahora ya quizá no lo es. Y se ven, bueno, formas de liderazgo como la de Trump. Tiene que ver un poquito con lo que la siguiente pregunta que te quiero hacer. Tiene que ver con las redes de apoyo entre los hombres. Ahorita, hablando de las redes sociales, de esa búsqueda, porque siento que hay como una búsqueda por redes, porque aunque no lo comenten tanto, muchos varones comentan, comparten, consumen cosas por internet. Quizás no es tan... Lo que quiero decir es como que no es como las mujeres, que las mujeres son como más vistosas, tipo publican. El varón como que no, consume y se guarda capaz no sé, un TikTok, se guarda un Instagram, qué sé yo, para su consumo personal. Entonces, estos pseudo influencers que hablan del hombre de alto valor, que así se comporta un hombre, que así tiene que ser social, no perdamos los viejos valores. Estos que predican eso, hay una búsqueda ahí todavía de identidad, ¿no? Masculina, que puede hasta pecar y caer un poquito en la misoginia y en lo machista, ¿no? Porque son conductas que quizás actualmente ya no están bien vistas, obviamente, o están mal decodificadas también. Lo que te quería preguntar era eso, esta red de apoyo entre los mismos varones, ¿cómo es? O sea, según en tus consultas, hombres que hayas tenido que te hablen de eso, se les complica tener redes de apoyo a diferencia de las mujeres, que como que las chicas somos más unidas, siempre está esa amiga que te escucha. No sé cómo sería en el término de ustedes, si ustedes es más fácil hablar con otro varón o apoyarse entre ustedes. Que no sea simplemente, todo va a salir bien, che. Que no sea eso. Ya es mucho. ¿Sí? Porque lo he escuchado. Y es como que no es como las mujeres que te hacen todo el análisis no son psicólogas, pero te hacen todo el análisis y hablan. Y como que llegan a un punto como que, bueno, esta es la solución. No sé, porque he visto, una vez vi una entrevista de un chico hablando de que prefería pasársela más con mujeres que con los mismos hombres, porque los amigos le decían, tranquilo, ya va a pasar. Y como que, hermano, necesito necesito otras palabras, quizás. Uh-huh. Sí, hay algo de la forma de relacionarse que es diferente. Quizás el hombre le cueste más compartir en grupo, ¿no? Lo que lo tiene mal. Se juntan a pasar bien, no a hablar. Y de repente cuando necesitamos hablar, ya es más en el 1 a 1. Uno llama a un amigo para hablar. No es que de repente no se haga, sino que tiene como otro formato.
¿Con qué tiene que ver? Y bueno, capaz que hay algo de esto del presentarse... Vulnerable. Sí, ¿no? Sufriente, vulnerable o contento, enamorado. Porque no hay que pensarlo solo para ese lado. Mirá, estoy así encantado con esta persona con la que estoy saliendo. De repente no es un tema de conversación en los asados. O después para el fútbol. Hay algo de la masculinidad que tiende a cubrir esa falta, ¿no? Esa cuestión que te deja barrado, que te deja sufriente, ¿no? Entonces, bueno, hay que cubrirlo. A la hora de decirlo, uno tiende a buscar más el uno a uno, pero además, como vos decías, si uno lo plantea, los demás lo cubren. O sea, no te dejan abrir un poco el tema de discusión. Es incómodo ver que alguien está mal en el grupo de amigos. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué les cuesta tanto, por ejemplo, tú desde la perspectiva profesional, te lo pregunto ya como hombre, o sea, Sí, mirá que creo que hasta ahora casi el 99% de lo que hemos comentado tiene que ver más como varón que desde el punto de vista de una claro, revista, ¿no? Perfecto. No. Bueno, de repente podemos pensar que hay una forma, ¿no? Que toma esto de la masculinidad que tiende a tapar eso que lo deja en falta. Hay como un empuje a ser el más fuerte, el que gana más dinero, el que tiene más éxito con las mujeres, y bueno, todas las comparaciones que se te ocurran al respecto. Hablando de la parte heterosexual, porque me imagino que si hay un varón que es homosexual es peor, ¿no? ¿En qué sentido? No sé, me imagino que si hay un grupo que se entera que algún varón es homosexual, me imagino que también cambia todo eso, o sea, cambia hasta el mismo trato, no sé. No sé, no lo sé, no podría afirmarlo, habría que ver un poco en el caso a caso. Yo creo que eso es una cuestión que, sobre todo últimamente, ha ido cambiando muchísimo, hay otra mirada sobre el tema. Más allá de la orientación, ¿no? Sexual de la persona, hay algo de esto del psiquismo, de cómo se organiza el psiquismo, que suele correlacionar más con la posición masculina, que tiene que ver con, cubrir la falta. Tiene que ver con el control. ¿Cómo me defiendo de lo que me falta? ¿Cómo me defiendo de mi deseo? Controlándolo. Una posición más de una neurosis obsesiva pasa por ese lado, ¿no? Hay que tener todo controlado y yo lo que quiero lo termino postergando y me manejo de esa forma, ¿no? Bueno, yo ahora no puedo hacer lo que quiero porque tengo que terminar primero con esto. Yo cuando termine de pagar la casa, cuando termine de comprar el auto, voy a poder hacer esto que realmente estoy buscando. Hay una postergación constante del deseo. Mientras, controlo todo desde el pensamiento y apuesto a esa como completitud. O sea, más lógica o sea, más lógica, cero emocionalismo. Sí, no, es una forma de lidiar con, con lo anímico. No es que no haya emoción, sino que está como cubierta por esta forma de funcionamiento que tiende, ¿no? A tratar de gestionarla. No es el momento como para, ¿no? Y de repente, bueno, hay unos momentos particulares en la vida que eso tambalea, que eso falla, y uno en ese momento está más abierto a consultar, ¿no? Entonces la gente, los varones que llegan a consulta, sujetos varones, miren, bueno, estoy movido por esto del orden de lo laboral, por esto de fallar en determinados mandatos que siento que no estoy alcanzándolos, tocados por el amor. En ese momento en el que cuando uno parecía que tenía todo controlado, algo lo desajustó y pierdo pie. Ya no sé, ¿no?, dónde estoy parado y termino consultando. Sino cuando uno está bien, cuando uno tiene armada esa forma de funcionamiento, que yo no digo que sea lo que esté lo saludable, ¿no? Digo que hay momentos en que uno con eso la pilotea. Mientras uno la pilotee, se lo puede creer y puede seguir para adelante, ¿no? Entonces, capaz que estos momentos en los que hay un amigo en la barra de los asados de los domingos, ¿no?, que plantea algo de esto del dolor, del sufrimiento,
No hay espacio para Sí, eso. sana, colita de rana. Y capaz que hay más espacio en el 1 a 1. O sea, una persona con un varón con otro varón Sí. aparte. O sea, que no tiene que ver con asado, no tiene que ver con Y eso, entretenimiento. O sí, sea. y eso lo vemos mucho cuando uno está en pareja, ¿no? Y se junta con los amigos y vuelve a su casa y de repente tu pareja te pregunta, ¿y cómo están tus amigos? Bien. Pero fulano, bien. Mengano, lo echaron del trabajo. ¿Y cómo está? Bien. ¿Y por qué lo echaron? No sé. No, porque es como que no se ahonda en eso, ¿no? Hay como que cubrir, como que cubrir esa falta. Y de repente se hace falta una instancia más en el 1 a 1, con este amigo especial, con el que sabes que vos te podés abrir de otra forma, ¿no? Poder plantear, estoy angustiado por esto, me tiene mal aquello otro. Pero básicamente son como una bomba de tiempo ustedes entonces, porque es como que van acumulando, 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 hasta ver el espacio, y si no está el espacio, aguantan un poquito más. O sea, llamativo eso. Ahí te pido recomendaciones para las féminas, o sea, para las mujeres que deberían hacer, pero todavía no. Está interesante lo que estamos hablando. Lo voy a tomar como bomba de tiempo. Esa bomba de tiempo en tus consultas, o sea, tiene que llegar al límite, ¿no? Al límite que todo se le descarrile como para ir a terapia. Generalmente es lo que pasa, Mm, ¿no? Por eso te dicen, bueno, pero ¿para qué ir al psicólogo si de repente me junto con un amigo a tomar unas cervezas y si me pasa? Hay un efecto catártico ahí, uno puede hablar un poco de lo que le pasa, uno descarga mediante la palabra, que es la vía regia, y bueno, algo de eso parece que se alivia, se suelta un poco de presión. Pero en otros momentos el sacudón es tan grande, ¿no? Lo que está pasando es tan importante que uno se da cuenta que no, que está muy angustiado, de repente no duerme. En el caso de los hombres pasa menos, pero pueden aparecer molestias en el cuerpo, pasa menos en el caso de los hombres, aparece más en el caso de las mujeres. Los hombres de repente, bueno, empiezan con no poder parar de pensar, me despierto a las 3 de la mañana y le doy a los problemas que tengo. sobrepiensan. Exactamente. Hay un desplazamiento del conflicto hacia el lado del pensamiento, aparece por el lado del pensamiento. Entonces de Mm, repente, bueno, tengo pensamientos rumiantes, no puedo parar de imaginar escenarios, cuestiones que tienen que ver, ¿no? con esa otra dimensión. No tanto aparece en el cuerpo, sino que se manifiesta por el lado del pensamiento. Porque uno puede aguantar, pero eso es como barrer debajo de la alfombra. O sea, uno puede barrer debajo de la alfombra y hacer de cuenta que que el piso está limpio. ujú. En determinado momento esa alfombra ya va a tener una montañita que va a hacer que me tropiece a cada rato. Sí, claro. Lo reprimido retorna, vuelve, siempre, aparece, de una forma o de otra. Entonces, cuando eso ocurre, generalmente la gente se plantea esta posibilidad de consultar, ¿no? A veces una separación, a veces por el consumo, Ujú. ¿no? El consumo de sustancias como problema, ¿no? De repente tiene que ver más con un síntoma, con una forma de lidiar con otro tema que está Ujú, debajo de la alfombra. ujú. Claro, y cuando se mezcla todo eso, vamos a hablar, creo que esto afecta, peco también decirlo, pero tú me confirmas, eso se ve más en los más jóvenes, ¿no? O sea, todas estas conductas que son como más, bueno, que están en la exploración, en la libertad, en probar, no le prestan mucha atención a la parte emocional justamente, empiezan como que, bueno, con ir a jugar, ir a salir, lo arreglo, pero exactamente se sigue acumulando, 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 y cuando ya llega la etapa adulta, ¿qué pasa ahí? Bueno, no sé si lo plantearé así. A ver, la juventud es una época de exploración, Sí, ¿no? claro. Y los distintos consumos que pueden haber en determinados momentos de la vida son distintos, ¿no? Ujú, Una cosa es cuando uno está explorando y otra cosa es una persona de 55 años que no puede parar de consumir, por ejemplo, para determinada actividad que desarrolla. ujú, Eh, yo lo tomaría más por el lado de, bueno, de ese encuentro con algo que rompe un poco el arreglo que uno tiene
con la realidad y consigo mismo, Ujú. que es lo que te lleva a consultar. Hay una pelea constante del psicoanálisis por la singularidad, es el caso a caso, Ujú. ¿no? En estos momentos en que hay trastornos casi que para todo, Ujú. vivimos como un momento en el que parece que todo tiene una etiqueta y a veces esa etiqueta termina diciendo quiénes somos. Ujú. A ver, cuando uno tiene una dolencia y no sabe qué le pasa y encuentra un diagnóstico, hay algo del orden del alivio que se produce, ¿no? Porque bueno, esto que yo tengo tiene nombre, ya, ¿no? Eh, la apuesta del psicoanálisis es por la singularidad, ¿no? Es bueno, puede haber una serie de características que correspondan con un trastorno, pero ¿qué le está pasando a esa persona más Ujú. allá, ¿no?, de una ubicación en un mapa psicopatológico? Eh, Pensarlo desde el caso a caso, desde el uno a uno. Entonces a veces uno cae en la tentación como de explicarlo como, bueno, los jóvenes hacen tal cosa, ¿no? Las personas mayores hacen tal otra, Ujú. o los hombres hacen Ujú. H o B, Ujú. y siempre hay una dimensión que es singular. Que dicen, la culpa es de los hombres. Bueno, ahí hay una regla, ¿no?, que más vale ¿Qué hombre no culpable? cuestionar. Claro. No, pero claro, de repente dos varones se topan con determinada situación vital y la atraviesan de una manera distinta. Mm. ¿Por qué? Entonces, bueno, habrá que ver eso de lo singular, ¿no? Y bueno, eso nos desarma un poco en relación a las respuestas generales. Bueno, ¿cómo hacemos las mujeres para...? Te responden de una, a Claro, diferencia de los varones, buscan claro, la cosa. pero esta cuestión que vos medio como que amagabas a decir, ¿no? De bueno, de repente, ¿cómo hacemos las mujeres cuando nos enfrentamos a esto? Y habrá que ir por el caso a caso, pero sobre todo, me parece que lo interesante es el abrir el espacio de pregunta, Claro, sí. ¿no? ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué pensás que pasa esto? Ujú. De hecho, te iba a hacer otra pregunta en cuanto a lore masculino, en el espacio de tanto más que todo, sí, me voy un poquito más a la parte joven porque es la que más he visto y más, digamos, amigos tengo. Entonces, siempre veo el tema de que les gusta estar en pareja, pero no les gusta hacerse responsables de ciertas cosas. Ujú. Por ejemplo, tienen novia, se cuidan, pero llegase la posibilidad de tener, por ejemplo, un bebé, desaparecen, por ejemplo. Traigo la trágica noticia de lo que pasó con los dos niños y el chico que, bueno, hizo lo que hizo. Y hubo un grupo de mujeres que fue a manifestar. Eso fue hace un día, 2 días, si no mal recuerdo. Y claro, veo las fotos y no vi ningún hombre, no vi ningún adulto masculino. Eran puras mujeres de distintas edades. Y yo dije, ¿y dónde está el varón acá? ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no están los hombres presentes en estas circunstancias? ¿Cuál? Porque ya ahí yo creo que no es un tema de edad tampoco, sino que creo que también es un tema ya tanto social y quería hablarlo contigo. O sea, quiero entender por qué la participación masculina individualmente no está presente en estos casos que pasaron, porque tú no eres padre por milagro, tú eres padre porque hiciste algo, o sea, una relación sexual, y las que siempre están al frente son las mujeres, siempre, 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 a nivel materno. Pero ¿y el paterno qué pasa? Entonces, por eso digo, les gusta como estar en pareja, pero en cuanto a la responsabilidad, ojo, no hablo de todos, no hablo, Ujú. pero la gran mayoría peca en eso. A veces yo, yo le echo broma a algunos amigos, así como que, bueno, pendiente, bueno, si llegas a tener hijos, no, no, yo no quiero tener hijos, no, 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 y si tengo, no, o sea, ahí mismo dicen, no me hago responsable, como que, ¿cómo no te vas a hacer responsable si tú estabas, no te va a salir un libro, te va a salir un bebé, obviamente? ¿Qué pasa allí? O qué has notado tanto en consulta o individualmente. O sea, Bueno, es un tema complejo. En padre uno se convierte. ujú.
Y no estoy hablando del momento de la concepción o del parto, ¿no? Uno tiene que ir a ocupar esa posición. Y es una posición de responsabilidad y de enfrentarse también a una serie de incertidumbres y de desafíos, ¿no? En esto también el decir todos reaccionan de la misma manera es un poco como engañoso. Habrá que ver en el caso a caso. Hay muchísimos casos en estos momentos en que hay una cantidad enorme de familias ensambladas en las que uno ve, lo contrario a lo que estamos pensando en este momento, ¿no? Varones que, sí, ponen en pareja con mujeres que tienen hijos, ¿no? Y pueden ocupar ese lugar rápidamente, ¿no? Es un lugar al que uno deviene, tiene que ir hacia ahí, ¿tá? En ese sentido todos los padres somos adoptivos, a diferencia de las madres. Claro, ¿No? o sea que ya es un tema de responsabilidad. Sí, hay un tema de responsabilidad y consentimiento y también una serie de factores que son individuales y que habrá que estudiarlos un poco en el caso a caso. Es cierto que hay muchísimos más casos de padres que no se hacen cargo, padres biológicos, ¿no? Que no ocupan la función de ser padre, que es distinta a la función, ¿no? Que el ser el padre biológico. Muchísimos más que casos de mujeres. Pero también los hay. Y esto no responde ni al sexo, ni al género, ni a una cuestión de una construcción social. Acá hay algo de lo individual. Pero es más probable que la mujer hasta adopte un niño, o sea, que no es suyo, por el mero hecho de protección. Sí, bien, pero... A diferencia de un hombre que... No sé. No sé si sería tan diferente. ¿Sí? Uh-huh. Ok, bueno, explícame. Pregunta. Por esto mismo, ¿no? Porque hay algo del apropiarse de esa función, ¿no? Que ocurre en todos los casos, seas el padre biológico o no. Entonces, jugando un poco con el lenguaje, digamos que está lleno de que no hay padre que no sea adoptivo, sea el padre biológico o no. ¿No? Entonces, capaz que podríamos pensarlo al revés. Este momento histórico que estamos viviendo, cultural que estamos viviendo, hay un empuje a la satisfacción inmediata, a la desresponsabilización, hay una cuestión social que tiene también su influencia, porque nos ofrece modelos, ¿no? Con los que identificarse. Y quizá haya que pensar, ¿no? En qué está pasando con el ideal que se ofrece de padre y cómo ha ido cambiando a lo largo de las décadas. Esto de la masculinidad está asociada al padre. Creo que es imposible separarla de la idea de padre. ¿Qué representa un padre? ¿Qué es ser un padre? Bueno, hace un tiempo esa respuesta tenía una pregunta quizá más acotada de la que puede tener hoy. Y eso, tiene sus efectos también. Claro, sí, comprendo totalmente, porque de hecho siempre dicen que, por ejemplo, para las niñas, su referente es su papá, obviamente. Si tú tienes un referente masculino tóxico, va a afectar bastante en cuanto a la crianza. Si tú tienes un referente que te enseñó a respetarte, a que no te eleven la voz, a que no venga cualquiera a querer sobrepasarse contigo y a poner límites, entonces tú vas a actuar en base a lo que papá en este caso te enseñó, ¿no? Y eso, como bien dijiste, creo que dimos en una clave, porque es como que es cíclico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, la masculinidad tiene que ver con el cómo también ser padre. Y el padre está o no está. Y esa representación masculina va a ser como un ciclo de las mujeres que hombres escogen, que está naturalizado,
si se cambia o no se cambia ese referente, eso es lo que estamos hablando, si masculinamente se corrigen entre ustedes mismos, qué permiten, qué no permiten, en qué temas están comprometidos, en qué temas no están comprometidos, o sea, porque también he escuchado, por ejemplo, historias de hombres que se pueden poner de acuerdo para empujar una piedra gigante por mera satisfacción, como hombres también que se han puesto de acuerdo para cosas serias, por ejemplo, para cambiar algo que es injusto, por ejemplo. Entonces, es bastante interesante hablarlo porque es eso, o sea, ¿qué pasa con ustedes? Dennos respuesta. No, pero saliéndonos de la broma, sí, es eso, o sea, que hace falta esa presencia masculina a nivel social, hace falta a nivel familiar, hace falta a nivel de noviazgo, hace falta a nivel de hasta de juventud, o sea, de esa personalidad cuando eres joven que se está desarrollando, cuando llegas adulto, cuál es el hombre que quieres ser o qué quieres representar. No tanto, yo digo el hombre, pero como persona, qué valores te van a identificar, ¿no? Iría por ahí también ese pensamiento, ¿correcto? Bueno, sí, a ver, hay algo de lo que ocurre en los consultorios que tiene que ver con eso, con ir perdiendo las identificaciones y ir encontrándose con bueno, una respuesta singular, ¿no? a quien soy como sujeto. Si pensamos en padres terribles o en madres terribles, no necesariamente los hijos salen de esa manera. Ya que estábamos un poco en tono de broma, te diré que quizá los peores sujetos son los hijos de psicólogos, o sea que tampoco hay algo de esto que se pueda armar o diseñar. Claro. A lo que voy es, bueno, hay algo siempre está lo que se nos ofrece, ¿no? Hay un contexto que no se puede renunciar. Preexistimos, ¿no? De alguna manera. Antes que lleguemos, vamos al mundo. Vamos a llegar en una familia con determinadas expectativas sobre esa criatura que está por llegar. Hay un entramado infinito, ¿no? de condicionantes. Pero al final estamos solos como sujetos, ¿no? Viendo qué hacemos con eso. Uh-huh. Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones vinculadas con abrir el espacio de terapia tiene que ver con la valentía de poder desarmar algo de todo eso, ¿no? Bueno, hablando del tema de la masculinidad y el feminismo, esa deconstrucción que pedimos en ese plano, bueno, hay algo de esto que es general y que viene a sacudir al sujeto ante determinada circunstancia vital que lo sacude, que lo encuentra, que lo trastoca y que le permite la posibilidad de construir una pregunta sobre sí mismo. ¿Qué quiero de verdad? ¿Quién soy de verdad? ¿Qué me está pasando con esto? ¿Qué me pasa con esto que no puedo parar de hacerlo? Uh-huh. Puede venir por el lado del no poder parar o el no poder hacer. ¿Qué pasa que no puedo ser padre? Que le escapo a esa situación. ¿Qué pasa que cambio de pareja constantemente? O que es infiel también. En cada pareja genero un hijo, ¿no? Y me tengo que ir. O sea, hay una pregunta que tiene que ser posible en todo eso, ¿no? Y en la medida en que aparezca esa pregunta, bueno, uno puede hacer algo distinto en relación a sí mismo. Poder desarmar esa parte y, bueno, poder lidiar con lo que uno desea realmente. Bien, y te iba a decir, ¿qué recomendaciones, ya esto es para las chicas, qué recomendaciones le pudieses decir a las mujeres para entender o cuando sientan que están frustradas, que no entienden al varón, que no hay como una comunicación tan asertiva? Porque bien, toda la respuesta es bien, lo despidieron, no sé, es tu amigo, pero no sé, no hablamos de eso. ¿Qué recomendación darías allí para nosotras entenderlos a ustedes, pues? Bueno, todo eso lo van a poder descubrir en mi próximo libro. Muy bien. A ver, vuelvo nuevamente al caso a caso, ¿no? Habrá que ver en cada caso. Hay que poder plantear algo de esto en formato de pregunta, ¿no? Pero no en la pregunta de, bueno, pero ¿qué te pasa que no le pudiste escuchar esto? ¿No? Sino, bueno, capaz que bajo la forma esta qué raro, ¿no? Nunca hablan de otras cosas y nada más.
Es mucho más... Esa es la palabra mágica. Es mucho más operativa una pregunta sin responder que una pregunta directa. Que una pregunta que se haga y se responda directamente. Capaz que dejar abierta esa posibilidad de interrogarse. O sea, tipo, volviendo al ejemplo, hoy fulano lo despidieron y uno tiene que decir, ay, qué raro que lo despidieron. Bueno, no sé si por ese lado, pero buscar la dimensión singular, ¿no? Claro, ¿eso les da a ustedes pie de abrirse un poco más o No de sé comentar? No sé si da pie para abrirse, pero sí para que de repente se pueda preguntar, ¿no? A Alonso, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no sé esto? ¿Por qué no pregunté esto? ¿No? O sea, ayudarlos a problematizar eso que no habían problematizado. Capaz que sí. A ver, acá no hay una fórmula, pero ya que estamos acá casi que con un café mediante, pensarlo así, ¿no? De repente no hay una fórmula para todo esto. Porque hay algo del encuentro entre el hombre y la mujer que es, entre las parejas, que es estructuralmente fallido. O sea, no hay una pieza que yo te pueda dar, y ahora sí nos ponemos serios. No hay una pieza que yo te pueda dar que sea como una especie de adaptador, ¿no? para conectar con esa otra parte. Hay algo que no se va a poder entender y que hay que poder también soportar esa diferencia. El otro no va a ser como yo quiero. El otro no va a hacerse las preguntas que yo quiero o que yo me haría. El otro no va a leer, ¿no?, la situación como yo la leería o como pretendo que la lea él o ella. Acá hay un puzzle con piezas que no encajan, ¿no? Y hay que poder saber hacer con eso. No hay una forma de domesticar a los hombres ni de aplacar a esto de las mujeres con las preguntas, ¿no? Acá hay algo que tiene que volverse tolerable y saber que del otro lado no va a haber una respuesta ni una posibilidad, ¿no?, de posicionarse en un lugar tal en que no se genere problema. Cuando uno se enamora, el otro es ideal. El enamoramiento es la mejor parte. Está genial. El otro es todo lo que siempre quise. ¿Eso lo dices a nivel masculino o en general? En general. Okay. El amor tiene que ver con esa idealización. El amor no, el enamoramiento. Después en el amor se juega esto de la diferencia y ¿qué hacemos con ella? ¿Y en amistad se aplica igual? O sea, ¿se aplica la conversa o es otro, o funciona distinto? Pero por supuesto. El encuentro con el otro es siempre fallido. El lenguaje es una trampa. No podemos decir lo que nos pasa. Olvídate de hombre o mujer. ¿Cómo uno dice lo que le pasa? Sí, se puede aproximar y puede usar metáforas y figuras poéticas. Pero ¿por qué no paran de haber canciones de amor? ¿Cómo que, no sé, en los miles de años que tenemos como especie, no dimos con la canción de amor definitiva? Porque hay algo de esto que no se puede decir. O sea, no se puede, no porque esté prohibido. No se puede porque es imposible de traducir en palabras. Infinito. El lenguaje es una trampa. El lenguaje nos tiene atrapados y nos hace creer que todo tiene su correspondencia, su lugar, su lógica. Cuando en realidad no es así. Y por eso no van a haber fin para las canciones de amor, claro. ni va a haber fin para las conversaciones. Ni un manual para... No, hay un punto en que uno abandona la conversación porque hay una diferencia que es insalvable y que puede que no se haga grave. Podemos llegar a un acuerdo a partir de eso, igual o incluyendo eso. Pero esto es algo que está en estructura destinado a fallar. Nos creemos que no. Ese es el problema. Claro, no nos damos el espacio para fallar. Para fallar o para pensar que hay algo de todo esto que es intraducible. Que no importa el vocabulario que tengamos, ¿no? Hay algo que se pierde en la traducción entre lo que yo te digo y lo que vos escuchás. Claro, por supuesto, una decodificación diferente. Y ni siquiera yo, cuando emito el mensaje codificado, puedo capturar lo que pasa. Claro. Siempre hay un resto que queda por fuera. Entonces, esto está destinado a tropezar. Claro. Quédense con lo que hayan entendido. Bueno, pero pasa por ahí la cosa, ¿no? Claro. Por poder abrazarse a esa idea.
Sí, sí. Y para terminar, redes por donde te podamos encontrar y que, o sea, si hay un chico, independientemente de la edad que tenga, o caballero más adulto, que tenga necesidad de verse, tenga esa alerta ya bueno, necesito hablar, ¿qué le recomendarías y dónde te puede ubicar? Bueno, primero les diría que hay que consultar, ¿no? Si uno tiene esta situación que no está pudiendo manejar, hay que consultar. Estamos en un momento en el que por suerte han aparecido más canales para hacerlo. De repente puede ir por su mutualista, por la que sea, solicitar una consulta con el comité de recepción del Departamento de Psicología y de Salud Mental de cada mutualista y consultar, o si tienen la posibilidad también hacerlo por el lado privado, pero hay que consultar, ¿no? Estas cuestiones que uno barre debajo de la alfombra siguen estando ahí, ¿no? Y no hay otra manera de lidiar con esto que tratando de hacer lo que no se puede, que es justamente tratar de ponerlo en palabras. Uno intentando hablar de todo esto, teniendo un espacio como para pensarse, puede erosionar algo de esto que no se traga, ¿no? De que es imposible de digerir. Y sea por un lado o por el otro, hay que consultar. No hay que tener ningún recaudo en ese sentido. No hay que esperar a última instancia. No. Cuando uno empieza con este malestar, con esta cuestión, ¿no?, que empieza a afectar el funcionamiento, bueno, habrá que consultar, habrá que abrirse el espacio y animarse lo más difícil de todo, que es escuchar lo que uno tiene para decir sobre sí mismo, sobre lo que le pasa. Después, bueno, no sé. Si alguien quiere hablar contigo, exacto, ¿por dónde te puede encontrar? Bueno, en Instagram, Martín Aquarone, Pan, me pueden ubicar. Pan, como Peter. Aquarone Pan, en Instagram. Sí. Perfecto. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias por traernos un pequeño manual que no es más tan manual. Ojalá que no sea un manual. No llega a ser manual. No, ojalá que se pueda haber transmitido esta cuestión de la importancia de lo singular, ¿no? Claro. El manual es nuestro enemigo. El manual nos dice qué hacer, cómo hacer en cada circunstancia. El manual borra al sujeto, ¿no? Todos sabemos que cumpleaños infantil, que no hay que tocar la torta con el dedo y probar a ver qué rica que está antes de que el cumpleañero la sople. Todos lo sabemos. Pero hay algo de lo singular que te lleva a hacerlo o no, ¿no? Entonces ahí estamos, porque manuales, reglas, normas, todo eso hay un montón escrito. Pero acá la pregunta es por lo singular. ¿Dónde estamos como sujetos? Eso es lo verdaderamente importante. Sí. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿No? ¿Qué me pasa a mí con esto de la masculinidad? ¿Qué me pasa a mí con esto de la paternidad? ¿Qué me pasa a mí con esto de postergar lo que tengo que hacer? ¿Qué me pasa a mí con esto del consumo? ¿Qué me pasa a mí con esto de no poder dormir? ¿Qué me pasa a mí con esto? Me parece. Bueno, gracias, Martín. Gracias por la invitación. Gracias, Martín.